Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos de Barranca Bermeja. Tenemos aproximadamente 40 colegios que están participando en esta feria y bueno, nos place tener a padres de familia, estudiantes, obviamente dentro de esta sala para escuchar esta gran charla que acá tenemos a Katy Santiago, que nos va a hablar un poco acerca de ILSC Australia. ILSC es una escuela básicamente de renombre a nivel mundial, pero hoy nos vamos a enfocar obviamente en el gran país de Australia, por lo cual tenemos a Katy, que es la experta en contarnos todas esas particularidades de la escuela, contarnos todas esas, digamos, posibilidades, oportunidades que ustedes como padres y demás pueden tener y sus hijos y ustedes estudiantes también pueden aprovechar un montón. Entonces, obviamente, sin más preámbulo, si te parece, Katy, vamos a manejar de la siguiente manera, pues esta pequeña intervención en donde tú obviamente nos cuentes un poco sobre ILSC Australia, pero al finalizar podemos tener una sesión obviamente de preguntas en donde podamos resolver algunas inquietudes que hayan quedado en el camino. ¿Te parece? Me parece perfecto, Pau. Listo, perfecto. Entonces, sin más preámbulo, te doy la palabra, Katy. Listo, voy a compartir mi pantalla. Porfa, me hace saber que se vea bien. Sí, Ahí se perfecto. ve, ¿sí? Ahí veo la pantalla, sí, Listo. señor. Bueno, pues. Perfecto. Entonces, sí, como decía Pau, mi nombre es Katy Santiago. Yo soy la Regional Sales Director para ILSC Education Group, porque ahora además tenemos diferentes marcas. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de la escuela, quiénes somos. Siento que uno de los puntos importantes es saber que están guiados por una buena agencia y además por una buena escuela, que tenemos trayectoria, que llevamos muchos años en el mercado, que somos, digamos que muy fuertes y ese es un punto muy especial a la hora de elegir una escuela y además una agencia con la cual trabajar. Así que por eso estamos las dos marcas aquí unidas para traerles toda la información y que obviamente tengan esa tranquilidad. ¿Por qué elegir a ILSC? Bueno, por muchas cosas, pero uno de los motivos principales, ya tenemos 65 años en el mercado con ILS, que son nuestras escuelas en Estados Unidos. Tenemos 35 años con ILSC, donde tenemos escuelas en la India, Australia, Canadá e Irlanda. Entonces, somos uno de los grupos educativos en este momento, yo podría decir, más grandes que hay en el mundo, con diferentes sedes y además un montón de, digamos, de programas y oportunidades que el estudiante puede llegar a tomar. Aunque vamos a estar hablando de Australia, ya saben ustedes que pueden llegar a averiguar por alguno de los otros destinos en caso de que les interese, pero digamos que Australia, o me corriges, Pau, es uno de los destinos más pedidos en este momento en Colombia. Ya llevamos años en que Australia se ha posicionado muy fuerte y obviamente esto es por los beneficios que les vamos a contar. Totalmente te lo ¿no? Katy, una cosita, una pequeña intervención. Si quieres, puedes cerrar como la ventanita donde aparecemos nosotros, porque se está. ¿Se ve ahí? Sí, arribita, quítale X, no pasa Ya. nada. Ahí ya. Listo, ahora sí, ya. Ya sabes, Pau, que ya no te estoy viendo, así que si me vas a interrumpir, me interrumpes tranquilamente. Claro ¿Listo? que sí. Entonces, 8 razones de las cuales o por qué elegirnos a nosotros y poder estar tranquilos, obviamente, con esta decisión. Lo primero, que tenemos educación, obviamente, de calidad. Llevamos muchísimos años de experiencia, además, abriendo programas nuevos, destinos nuevos, con toda la experiencia de todos estos años, obviamente, manejando todo el tema de educación internacional. Adicional a eso, todos nuestros profesores están certificados, los que son de idiomas, tanto por TESOL o por CELTA, y los que están haciendo o siendo profesores de nuestros programas vocacionales, obviamente están certificados en esas mismas materias. Entonces, y adicional, algo súper importante, todos los que hacemos, digamos que parte de la compañía o toda la parte del área de ventas y de marketing, pues llevamos trabajando en la industria hace más de 16 años, así que tenemos toda la experiencia, obviamente, en este tema y en todo el tema de educación. Tenemos un montón de ciudades, que además eso es muy importante. En cada uno de los países tenemos diferentes ciudades. Aquí, que vamos a hablar de Australia, tenemos 5 ciudades diferentes y eso es muy importante porque cada ciudad está hecha para cada estudiante, como lo digo siempre. La experiencia de estudiar en el exterior no es solamente el que yo escoja una buena escuela y el irme a estudiar inglés, es que yo elija un destino con el que me sienta
totalmente feliz y sea con lo que me identifique. Si quiero playa, si quiero calor, si quiero más frío, si no quiero playa, etcétera. Tenemos un montón, obviamente, dentro de las ciudades, algo importantísimo, dentro de las escuelas o nuestras escuelas están ubicadas en pleno centro, así que eso también es algo importante para los estudiantes, el cómo me movilizo, cómo llego a la escuela, qué hago en el momento en el que salga a la escuela, tengo cosas para hacer cerca. Entonces, ya vamos a verlo ciudad por ciudad, pero ese es un punto súper a favor. Obvio tenemos todo el tema de seguridad. En el caso de Australia, Australia es un país muy seguro. La verdad es que rara vez oímos una noticia mala de Australia y eso hace que nuestros estudiantes siempre se sientan seguros en nuestras sedes y obviamente en este país. Tenemos Work and Study. Ese es el mejor punto de Australia para muchos de los estudiantes, lo que quiere decir que nuestros estudiantes pueden estudiar y trabajar mientras están en Australia, incluso 24 horas a la semana mientras están estudiando. Y si el estudiante ya es mayor de edad, puede pedir breaks intermedios donde puede trabajar full time. Y además de eso, el tipo de cambio que tiene Australia. Aunque Australia no es un país económico, yo no voy a decir, no, se van al país más económico, no, pero el que se pueda trabajar y el salario mínimo sea uno de los más altos del mundo, incluso para estudiantes, es un beneficio grandísimo. Y además el tipo de cambio que tenemos con los países latinos y sobre todo yo con Colombia, es donde es uno de los dólares más bajos. Nuestros destinos, tenemos 5 destinos, yo diría que los mejores de Australia. Tenemos Brisbane, tenemos Sydney, tenemos Adelaide, tenemos Melbourne y tenemos Perth. Cada destino es totalmente distinto, aunque nuestras escuelas están ubicadas en pleno centro. Voy a contarles un poquito de cada sede, porque eso ayuda a que yo tome la mejor decisión. Brisbane. Aunque Brisbane es una ciudad pequeña, es una ciudad con todo el movimiento de una ciudad grande. Aunque no es costera, tiene a Gold Coast a 45 minutos. Uno de los plus más importantes de Brisbane es su clima. Aunque tiene estaciones como el resto de las ciudades de Australia, es caliente todo el año. Entonces, la verdad hace que sea una ciudad placentera para viajar porque tienes calorcito todo el año. Tiene uno de los lugares más importantes de koalas y de canguros donde los preservan, donde uno puede ir, visitarlos, tomarse la foto. O sea, esas son experiencias que uno vive a la hora de estar en Australia. Aunque nuestro edificio de la escuela queda en un edificio que es patrimonio, la escuela por dentro siempre la estamos remodelando, modernizando, cambiando. Tenemos incluso en este momento 4 pisos en la escuela, porque tenemos Greystone College y LSC, que es todo el tema de idiomas, y abrimos Greystone Institute con un bachelor en business, del cual les voy a hablar un poquito también al finalizar, donde yo puedo estar, digamos que escalando todo el tiempo en hacer cosas diferentes. Entonces puedo terminar inglés, hacer un vocacional, si hago un vocacional que es BSB, que ya les voy a explicar qué es eso, incluso me valida como un año del bachelor y luego veo solamente 2 años del bachelor y puedo aplicar incluso un postgraduate hasta de 4 años. Entonces, el tener diferentes escalas dentro de una misma ciudad lo hace ideal. Sydney es la ciudad ícono de Australia. Todos sabemos que publicidad que veamos de Australia tiene el Opera House. Eso hace que Sydney sea la ciudad ícono. Todos quieren ir a Sydney. Está lleno de playas, más de 365 playas en la ciudad. Un montón de actividades en la playa. Tiene estaciones como cualquiera de las ciudades, pero cuando es el invierno es como decir Bogotá. No es tan frío. Entonces, la verdad permite el estar haciendo actividades todo el tiempo. Melbourne, la capital cultural de Australia. Para mí es una ciudad absolutamente espectacular. Hoy es una ciudad un poco más grande, multicultural, sí, como todas. Tiene un montón de actividades, restaurantes de todas partes, se respira arte en toda la ciudad, grafitis, esculturas. Es una ciudad realmente muy bonita, pero hay que decirlo, en invierno es un poquito más fría que las otras. Obvio, no estamos hablando de frío Canadá, nieve, no, es un poquito más frío que Bogotá, pero sigue manejando uno prácticamente la misma ropa. La verdad, una ciudad espectacular. Ubicados en pleno centro, tenemos 3 pisos en este momento del edificio. Estamos justo al frente de la estación central de trenes, incluso hay un supermercado gigante, diagonal. Hay todo un centro comercial de outlets gigantes, restaurantes, pubs, lugares para desayunar, todo muy cercano a la escuela. Y luego, por último, tenemos nuestras 2 ciudades regionales, Perth y Adelaide.
Y muchas veces tenemos que entender qué es una ciudad regional. Para nosotros en Colombia una ciudad regional es como decir Pereira, Ibagué, Neiva, son como ciudades intermedias. Y son ciudades en Australia que están en crecimiento, que están buscando crecer y ser una ciudad un poco más grande, tienen mucha más construcción, están buscando profesionales en áreas diferentes. Entonces, eso obviamente nos favorece un montón. Pero además, al ser ciudades regionales, que son como si fueran lo que les digo, ciudades intermedias, son ciudades que pueden llegar a ser 20% más económicas que las ciudades ya desarrolladas de Australia. Pero ojo, como el salario mínimo de Australia es un salario por país, no provincial o no regional, eso quiere decir que me gano lo mismo, pero me puedo ahorrar un poco más de dinero. En Adelaide estamos situados en pleno centro, abrimos esta escuela en 2020, justo 2 meses antes de pandemia, y en este momento ya estamos más grandes. Ya tenemos incluso 2 pisos en la escuela. Estamos en un lugar súper comercial donde hay centros comerciales, hay restaurantes, entonces se puede salir a caminar y hacer diferentes actividades. Y Perth la abrimos hace año y medio, van a ser 2 años. Es una escuela que quedó absolutamente espectacular. Pueden ver videos de nosotros en el canal de YouTube, que es ILC TV. Pero igual si quieren ver fotos, lo que sea, ya saben que pueden contactar a Australian Option para que les envíe obviamente fotos o les muestre diferentes fotos también de la escuela, ya que ellos tienen acceso obviamente a todo este material de nosotros. Entonces, este es un punto importante que sé que todos quieren oír y es que pueden trabajar mientras estudian, como se los decía al comienzo, 24 horas a la semana mientras están estudiando y pueden trabajar full time durante los tiempos de break si ya tengo 18 años para arriba y los puedo tomar. Lo que quiere decir que si yo me voy a hacer un programa de 6 meses, hago 12 semanas de estudio, 4 de break o vacaciones, 12 de estudio, 4 de break al final que me da la visa. En esos puedo trabajar full time. Entonces, la verdad es que es uno de los beneficios más grandes que muchos de las ciudades o de los países no lo tienen. Esto es lo que les estaba explicando hace un momento. Aquí, algo importante de la escuela que también es un beneficio es que no tenemos un montón de niveles de inglés. A veces vemos escuelas que tienen, no sé, 14, 15, 20 niveles de inglés y el llegar al final de la escuela a veces se torna un poquito más difícil. En ILSC tenemos 10 niveles de inglés, 4 de beginners, 4 de intermediate, 2 de advanced. Y los estudiantes pueden pasar de nivel mínimo 4, máximo 8 semanas por nivel. Eso va a depender 100% del estudiante. Nosotros damos todas las herramientas, les ayudamos, los apoyamos con todo, pero obviamente depende de la asistencia y de todo digamos que el esfuerzo que ponga el estudiante por estar pasando de niveles. Aquí pueden ver una equivalencia con IELTS, con TOEFL, con Cambridge, con PTE, incluso con Duolingo, con el marco común europeo, para que puedan saber qué niveles de inglés de la escuela corresponden a cada uno de los diferentes niveles que ya conocemos a nivel mundial. Este cuadrito lo tiene igual Australian Option en sus manos, así que si llegan a quererlo, necesitar, ver, en fin, pues ya saben que ellos les pueden ayudar con esto. Otro de los beneficios, tenemos 3 horarios. Tenemos horario en la mañana, en la tarde y la noche. ¿Por qué es un beneficio? Porque es un país en el que se puede trabajar. Así que yo puedo elegir a qué hora quiero estudiar, a qué horas quiero trabajar. Pero además, al tener 3 horarios, tenemos 3 costos diferentes. Eso es buenísimo, porque el estudiante puede elegir el horario también de acuerdo al presupuesto que yo tenga para mi viaje. Algo importante que tienen que saber aquí, el horario de la mañana yo lo llamo horario VIP, es el horario en el que puedo prometer que la mayoría de clases y electivas que ya les voy a explicar en nuestra metodología estén abiertas, pero además puedo garantizar un mix de nacionalidades, tarde y noche no tanto. Y en eso siempre soy muy honesta porque es importante a la hora de elegir mi horario. ¿Qué pasa en la tarde y en la noche? Por lo general son elegidas por latinos porque nosotros ponemos el trabajo un poco más por encima del estudio, así que preferimos algo que sea tarde o noche y además son un poco más económicos que la mañana. El estudiante asiático y europeo por lo general van enfocados a estudiar, su poder adquisitivo es diferente, así que por lo general ellos eligen la mañana. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo elegir un horario aquí y cuando llegue allá cambiarlo? Sí, pero algo que tengo que tener en cuenta es, si me voy al horario de la mañana, que es el más costoso de los 3, y me quiero cambiar a la tarde o a la noche,
No hay devolución de dinero, eso está dentro de las políticas de la escuela. Si me voy al más económico, que es la tarde, por ejemplo, y estando en la escuela, elijo si me quiero cambiar a la mañana o a la noche, simplemente pago el excedente. Esos dos puntos siempre me gusta hablarlos y soy muy abierta porque son claves a la hora de elegir el horario para irme a estudiar. Si se dan cuenta en cada uno de los horarios, vamos a ver algo que dice Core Class o Elective Class. Lunes, martes y miércoles el estudiante ve la Core Class, jueves y viernes la electiva. Aquí viene nuestra metodología, cómo funciona. Nosotros tenemos personalización al 100%. Ese es otro de los beneficios de la escuela. Yo diría que ninguna otra escuela prácticamente en el mundo tiene personalización al 100%. Las core class, que son las naranjas, son las clases esenciales donde el estudiante ve las 4 habilidades del idioma y son mucho más académicas. Las selectivas son más puntuales en lo que me gusta, necesito o me hace falta. Tenemos un montón, tenemos dentro de la parte académica, en el único caso donde el estudiante ve los fundamentos del idioma, si están los 4 primeros niveles de la escuela, pero una vez avanza, puede ver preparaciones académicas, preparación para el Cambridge, para el IELTS, inglés de negocios, puede ver Coffee Work Skills, que es inglés para barismo, tenemos las máquinas profesionales de café. Recuerden que en Australia el tema del café es muy importante, está catalogado como un arte y hay más cafeterías por número de habitantes que en cualquier lugar del mundo. Ni siquiera aquí en Colombia tenemos eso, siendo cafeteros. Entonces, muchos quieren desenvolverse en ese trabajo, así que tenemos esa clase y la tenemos como clase y electiva. Así que damos 2 oportunidades para que el estudiante la pueda elegir o como clase o como electiva. Y damos certificado. Abrimos algo nuevo como clase electiva también, que es inteligencia artificial. O sea, tratamos de estar modernizando nuestras clases y electivas de acuerdo a cómo se está moviendo el mundo y a las necesidades que el estudiante va teniendo. A diferencia de las selectivas donde el estudiante elige algo más puntual, por ejemplo, solo gramática, solo vocabulario, solo reading, puedo mejorar esas habilidades en las que de pronto no estoy tan bien y me están, digamos que dificultando un poquito el que yo llegue al nivel. Correcto. Igual con business, lo escojo muy puntual. Las skills de business, la parte escrita de business, por ejemplo. Y además tenemos creativo y cultura, donde también tenemos otra vez inteligencia artificial, tenemos a través de la comida, social media, tenemos del yoga, que es muy popular en Australia, tenemos de la fotografía. Entonces siempre voy a escoger una clase, una electiva, y cada 4 semanas voy a cambiar mi clase y mi electiva. ¿De qué depende que yo tenga estas clases o electivas abiertas? 1, siempre las voy a elegir estando en la escuela. 2, depende del nivel en el que yo esté, de la ciudad en la que esté y de la demanda que esa clase o electiva tenga para estar abierta. Pero siempre me van a decir cuáles puedo elegir. Incluso a veces hacemos votación para ver qué clases y electivas les gustaría que abriéramos para el nivel que tienen. Y así la escuela sabe cuáles tienen demanda y va abriendo las clases y electivas. Estos son un ejemplo de calendario de actividades. Recuerden que en la escuela siempre van a poder inscribirse a actividades o incluso excursiones los fines de semana. Hay unas que tienen costo, otras no, unas son en la escuela, otras son saliendo, pero siempre vamos a tener una mesa con todas las actividades de excursiones para que los estudiantes puedan inscribirse. Yo siempre les recomiendo además al principio hacer lo posible por ir a la mayoría de clases y actividades porque el tener contacto también les ayuda. Tenemos algo que se llama el club del trabajo dentro de las actividades. Les enseñamos a hacer la hoja de vida, a cómo tienen que buscar el trabajo, cómo se hace la parte de seguridad social, absolutamente todo para ayudarles a impulsar el que consigan ese trabajo. Ahora, aquí me voy a ir un poquito más rápido porque ya casi no tenemos tiempo, pero también tenemos nuestro college, que es Greystone College. Yo se los contaba al comienzo. Este es nuestro college de programas vocacionales o programas FED, como lo llamamos. Estos programas vocacionales son programas en diferentes áreas que ya las vamos a ver, son certificados, diplomas y advanced diplomas. Entonces, siempre el estudiante estando en Australia, eso lo puede hacer incluso desde acá. Yo puedo empaquetar 6 meses de inglés más un diploma, por ejemplo. Pero además, si quiero extender estando en Australia, es una manera muy económica de poder extender, seguir estudiando y además poder seguir trabajando. Tenemos programas de corta y de larga duración, de 28 a 34 semanas y de 60 a 66. La duración siempre va a depender de cuándo comience y de la cantidad de breaks que yo tenga. Vamos a saber si dura 60, 62, 64. Siempre va a variar porque las clases duran entre 47 y 48 semanas. Las cortas duran más o menos entre 23 y 24 semanas. La parte académica más los breaks termina siendo un programa un poco más largo.
Son clases híbridas. Las clases obligatorias, que son las lectures, se dan de manera online. Los workshops y los assessment support, que no son obligatorias, pero que yo recomiendo siempre ir a la escuela, son de manera presencial. Claramente esto le gusta mucho a los estudiantes que están en Australia porque tienen ese tiempo flexible para poder trabajar, estudiar y además el ahorro de no tener que estar yendo a la escuela de lunes a viernes. Las materias o los programas que tenemos son en negocios, tenemos marketing, tenemos project management, tenemos emprendimiento, liderazgo e innovación y abrimos 2 nuevos programas también en Greystone desde el año pasado. Uno es inteligencia artificial, que ha sido un boom, y el otro es digital marketing, porque son las 2 cosas que están moviendo mucho al mundo en este momento. Así que eso les ayuda a tener esas habilidades laborales incluso a los estudiantes. Aquí hay un poquito de fotos o de galería de fotos de nuestras clases de yoga, de las instalaciones de la escuela. Recuerden que también si quieren ver más fotos o videos, pueden contactar con Australian Option y obviamente van a tener esa opción. Pau, traté de ser muy rápida para poder dejar, aunque fuese 5 minuticos al final, para preguntas que tengan por ahí. Claro que sí. No sé si algo se me olvidó o lo que sea, dímelo tú, Pau. No te preocupes, estuvo muy bien. Creo que era la información que se necesitaba, pues precisamente en esta intervención. Digamos que algo muy importante y que tú lo mencionabas al principio, obviamente como esa, digamos, no decirlo de alianza, no, como cómo se conecta obviamente ILSC como Language School y Greystone College, que obviamente pues también es de ILSC, claramente. Entonces, obviamente, es como conocer cómo funciona y lo que tú también decías, que muchas veces estos vocacionales les sirven como para el primer año de un bachelor o algo así. Entonces, quiero que como que me ayudes a desarrollar con un ejemplo un poco más eso, porque creo que esto podría interesar un montón y más para estudiantes que actualmente muchas veces creen que por no tener un nivel de inglés, pues la educación superior allá en el exterior nunca la van a lograr, pero por medio de este camino, digamos que puede ser algo viable. Entonces quisiera que me digas un poquito cómo, en un ejemplo, cómo podría unirse eso, por ejemplo. Ok. Bueno, siempre obviamente tenemos que saber el nivel de inglés del estudiante para saber cuántas semanas de inglés le ponemos, pero yo siempre recomiendo por lo menos 24 semanas de inglés con sus breaks, en fin. Incluso desde Colombia podemos empaquetar la parte de inglés más un vocacional. Si en este caso yo estoy pensando en seguir estudiando y, por ejemplo, llegar al bachelor que tenemos, recomiendo escoger un programa que sea BSB. Los programas BSB son el Project Management, programas en Marketing, programas en Business. Esos programas que duran hasta 66 semanas de un diploma, que además son muy económicos. Entonces, hago ese programa, sigo estudiando, sigo trabajando y luego me van a validar un año de los 3 que dura el bachelor para que yo solamente tenga que ver 2 años de este bachelor, que es un bachelor en business, pero está muy guiado hacia la parte de sostenibilidad y de inteligencia artificial. O sea, es un bachelor creado en business para lo que necesitamos hoy, no hace 20 años. Muchas veces las carreras de business que vemos en las universidades, incluso en nuestros países, fueron carreras de business que fueron creadas hace 20 años y que no han cambiado y que no modernizan las materias. Y ahora necesitamos algo más moderno. Entonces, lo tenemos guiado hacia eso, lo que quiere decir que el estudiante hace sus 6 meses de inglés, por ejemplo, pasa a hacer su programa vocacional, voy a decir, en Project Management, que es muy abierto, que dura más o menos año y tantito, año, ni siquiera alcanza a ser año y medio, con los breaks, y luego me van a validar un año para poder pasarme a hacer este bachelor, lo que quiere decir que en 2 años yo saco un bachelor. Hay mucha gente que me dice, pero yo ya tengo mi carrera en mi país de origen. Sí, pero el tener una carrera adicional que ayude a lo que tú ya tienes, porque además solamente verías 2 años, te va a reforzar no solo aquí, sino allá. Pero además, si estoy dentro de los requisitos, porque Australia tiene requisitos en cuanto a diferentes cosas, puedo incluso llegar a poder hacer un Postgraduate Work Permit hasta por 4 años. Súper, Gati. Pero bueno, ¿el bachelor que tú mencionas también lo tienen ya integrado dentro de Greystone o es Sí, aparte? se llama Greystone Institute. O sea, lo que tenemos ahora es ILSC, Sí, Greystone College y sí. Greystone Institute. O sea, tenemos Ya sé 3 toda la marcas línea. allí. Ok, listo. Eso es muy Exacto. importante. Y otra, pues obviamente ventaja que lo mencionaste durante toda, pues obviamente tu presentación, es que obviamente Australia, pues
desde el inicio permite estudiar y trabajar. Y creo que un dato muy importante, y vuelvo y como lo resalto, fue como los horarios, ¿no? Que tú decías, si queremos de verdad un mix de nacionalidades, bueno sería en la mañana. Noches nosotros como latinos priorizamos esas horarios precisamente. Para encontrar Exacto, menos latinos, pues básicamente sería eso. ¿Correcto? así es, Ok, correcto. ok, Y siempre Katy, soy muy clara en esos puntos por eso, porque sí. si no, ellos tienen que saber cuál es el mejor horario para poder comenzar. Ok, ok, listo, perfecto. No, pues Katy, yo creo que con eso cerramos muy bien Australia. Incluso ahorita te voy a contactar porque tengo unos cuantos interesaditos, una familia, entonces para que te lo tengas ahí presente. Pero te agradezco mucho por esta, pues obviamente, intervención. Muchísimas gracias por este espacio, Katy. Y bueno, ya quedó básicamente grabado y en live para todos nuestros estudiantes de los colegios de Barranca, 40 aproximadamente, para que puedan animarse a irse para Australia. ¿Listo? Buenísimo, Pau, muchas gracias, me encantó estar con ustedes y obviamente nos veremos en la próxima. Un abrazo gigante y ahí los dejo con Edu porque ya van a empezar la siguiente. Un abrazo grande. Listo, listo. Dale, dale, Katy, que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Chao.